Listo, arrancamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al taller virtual para la implementación del protocolo expuesto en la circular conjunta 001 de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Este documento que expone las orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda del COVID. Les habla David Sierra y me acompaña John Villabona, integrantes del área de productividad y sostenibilidad y parte del equipo desarrollador del protocolo de Camacol Nacional. Antes de dar inicio al taller, damos las palabras a Edwin Chiriví, vicepresidente de Desarrollo Sectorial, a quien hará la introducción al taller. Adelante, Edwin. Gracias, David. Muy bienvenidos a todos los asistentes a este espacio virtual que hemos construido desde la presidencia de Camacol, pero también al apoyo de las regionales que nos han dado para la divulgación de este evento. Solo antes de arrancar y para no hacer muy extensa, digamos, la introducción y darle paso a nuestros invitados, yo solamente quisiera decir que para el gremio es fundamental este trabajo colaborativo y de paso agradecerle a Jaime y todo su equipo que desde Amarillo nos dan hoy en día esta primera charla, digamos, del aprendizaje que han surtido en el desarrollo del protocolo, pero lo más importante de esto es cómo nosotros podemos, de cara a una apertura del sector y de cara a lo que se tiene previsto sobre retomar actividades de manera gradual y muy responsable en los temas de bioseguridad, crear un mecanismo permanente de contribución y de aprendizaje conjunto sobre lo que nos va a permitir aplicar de manera efectiva lo que se ha denominado el protocolo de bioseguridad. Y quisiera simplemente mencionarles que desde el gremio el punto de partida inicial de todas las reflexiones y la construcción colectiva de este esfuerzo del protocolo parte del principio básico de cómo proteger la seguridad y la salud pública de los trabajadores. Y en ese orden de ideas, lo que hemos venido avanzando y lo que se ha podido construir y que sigue en construcción desde luego, requiere un aprendizaje y una capacitación permanente sobre todos los actores de la cadena de valor, entendiendo que esto es un esfuerzo más allá de los empresarios, esto es un esfuerzo de política pública, esto es un esfuerzo de las actividades conexas con el sector, esto es un esfuerzo claramente de la mano de obra que tiene que ver con la actividad edificadora. Y lo que esperamos en las próximas semanas es que, desde luego, este protocolo, que implica un trabajo conjunto, podamos llegar a que se implemente el 100% en todas las acciones contempladas, tanto en la circular como en las acciones complementarias que hagan en las empresas. Entonces, simplemente para cerrar, decirles que este mismo espacio seguramente vamos a seguirlo replicando. El día de mañana tenemos un nuevo espacio con aprendizajes de otras empresas y así lo seguiremos fortaleciendo a nivel regional. Este es un trabajo dinámico, este es un trabajo permanente, este es un trabajo que en el marco de esta coyuntura de cuarentena nos obliga, digamos, a trabajar a doble jornada, pero que también sabemos va a surtir los frutos en materia de protección de los trabajadores, que es el propósito fundamental, como les mencionaba. De nuevo, agradecerle a Jaime, a todo su equipo. Yo creo que el esfuerzo de dedicarnos estos días, la preparación de esta presentación, pero también el tiempo que viene ahorita, para nosotros es supremamente valioso y creemos que nuestro rol también como gremio es poder ayudar a difundir ese conocimiento. Entonces, de nuevo, muchas gracias Jaime, María Paulina, Yanili, Oscar y el equipo de David y de John que han estado liderando esto junto con Mario Ramírez, nuestro coordinador de la actividad regional y que está liderando este proceso también. Entonces, estamos listos para arrancar, David, y podemos hacerlo de una vez si está de acuerdo. Así es. Muchas gracias, Edwin. El objetivo de este taller es dar a conocer una propuesta de cómo se pueden abordar las medidas en el plan de aplicación del protocolo sanitario en obra, ¿sí?, que se exponen en la circular conjunta 001 de 2020 y mejor conocido como PATSO. Varias de las medidas aplicadas en el protocolo expuesto el día de hoy podrían servir de ejemplo para asegurar la replicabilidad en las obras del país. Por esta razón, a este taller hemos invitado al doctor Jaime Álvarez, gerente de construcción de Almarilo, y su equipo conformado por María Paulina Rivadenera, gerente de talento, Oscar Vázquez, director de seguridad y salud en el trabajo, y Yanili Orduña, directora administrativa de obras. Al final de la sesión tendremos un espacio
para resolver sus preguntas, para que a partir de este momento los invitamos para que empiecen a escribir esas preguntas en el chat de la plataforma. Antes de empezar, hay unos elementos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar el PAPSO, y son principios básicos que se alinean con las directrices que nos expone el Ministerio de Salud y Seguridad Social, como lo son el aislamiento preventivo, el distanciamiento social y los elementos de prevención junto con las demás estrategias para reducir el riesgo de contagio como herramienta de mitigación. Otro elemento fundamental es el liderazgo, que comienza con la responsabilidad de cada uno de los actores de la cadena de valor y en entender la pandemia y a los retos que nos enfrentamos para dar lo mejor como gremio y sobrellevar esta contingencia. Eso nos lleva a un solo propósito, que es la carta de navegación para la aplicación de los protocolos que se están desarrollando en todo el país, el cual es preservar la salud y seguridad de los trabajadores del sector. David Sierra nos va a compartir los demás pilares que se deben tener en cuenta para el desarrollo del protocolo. Gracias, John. Bueno, como les mencionó John, les va a compartir esta presentación donde brevemente les va a explicar los pilares que habla la circular y cómo poder realizar el protocolo. Como decía Edwin, como decía John, parte fundamental de nuestro esfuerzo como gremio y desde Camacol es preservar la salud y seguridad del trabajador. Más allá de simplemente abrir la economía, es saber que tenemos una responsabilidad muy grande hacia las personas y en este caso a todas las personas que hacen parte de este ecosistema, y para nosotros es primordial la salud de todos y cada uno de ellos. Precisamente por eso, con todos los esfuerzos que hacemos con los expertos de salud, con los ministerios, estamos trabajando de forma conjunta precisamente para lograr que este trabajo sea de la forma más colaborativa y que tenga los mejores resultados al momento de empezar a trabajar. ¿Qué habla este protocolo o de qué se trata principalmente? Son orientaciones en materia de la protección dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones y que se encuentra en un estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, sobre todo para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo del contagio del coronavirus. Esto precisamente no es simplemente para la actividad específica en la construcción, sino también involucra a todo el sector de la cadena de valor de materiales y suministros. Entonces, esto involucra a todos los actores. ¿Qué habla este protocolo? Y el propósito como tal es reducir el riesgo que se puede generar al interior de la obra, en los diferentes escenarios donde se genera esta actividad. Lo que puede suceder en los ingresos de las obras, en los campamentos, almacenes de obra, todos los espacios de casilleres y de baños, así como las actividades que se generan en las mismas escaleras y los diferentes espacios al interior, y así como el uso de las herramientas menor y herramienta pesada. Precisamente es generar unas medidas y responsabilidades en cada uno de estos espacios. Estas medidas y este protocolo que desarrolla cada proyecto de construcción debe ser enviada o comunicada antes del 30 de abril del 2020 al Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio bajo el correo que aparece en pantalla. Estos protocolos, como les menciono, deben ser de cada proyecto y pues debe seguir unos lineamientos que aparecen en la circular, de los cuales ataca diferentes puntos. Dentro de la circular menciona varias medidas que hay que adoptar desde las responsabilidades de los diferentes actores dentro de la construcción, pero también específicas al interior de la obra. Hemos resumido los hitos que se encuentran en la circular. En total son 12 hitos que menciona de las medidas. Las hemos identificado en 5 grandes grupos. El primero de ellos son las medidas generales, las medidas específicas en obra, seguido de las medidas de contención y mitigación, las de medidas de cadena de valor y de recomendaciones para las salas de venta. En cada una de ellas van a encontrar características y responsabilidades específicas, de las cuales los invito a que las puedan leer con detenimiento. En las medidas generales habla de las responsabilidades sobre los diferentes roles que existen dentro del sector de la construcción, como son los responsables de los trabajadores, los líderes de obra como los directores y supervisores, las administradores de riesgo laboral como es decir, las ARLs, y los trabajadores fuera de la obra al momento de volverse a sus viviendas y al momento de salir de ellas.
En las medidas específicas en obra, donde es el gran grueso de la circular y del protocolo, menciona específicamente las medidas que se deben garantizar al momento de ingresar, al momento de generar cualquier tipo de actividad al interior de la obra, cuáles son sus medidas de limpieza y desinfección, así como la higiene de dotación que se requiere por medio de las directrices de la obra, y la manipulación de los equipos y herramientas. En las medidas de contención y mitigación son precisamente en el caso en el que se tiene un posible contagio al interior de la obra, cuáles son los mecanismos de respuesta, y en el caso que hayan múltiples casos, pues cuáles son las medidas de mitigación y crisis en ese sentido. Por último, 2 capítulos, en las medidas para la cadena de valor, encontramos cómo pueden ser esas medidas desde la cadena de producción y comercialización y cómo estas deberían ser tomadas al momento de ingresar a la obra y su almacenamiento. Por último, están las recomendaciones en las salas de venta, donde se especifican la atención del cliente en comercios y depósitos de materiales de construcción. Todo esto y bajo el apoyo también de expertos que hemos trabajado con GRESA, hemos identificado algunos elementos críticos que hay que tomar en cuenta en todo este proceso que están viviendo todas las constructoras y toda la cadena de valor al momento de hablar de la construcción. Dentro de eso les estoy presentando las primeras 5 en esta slide, que mencionan prácticamente el liderazgo que deberíamos tener desde el sector para poder comunicar de forma más verídica todo lo que se trata acerca de cómo manipular y cómo tener más seguridad en la obra, y que de la misma manera demos tranquilidad hacia los usuarios que se puede trabajar y que estamos dando toda la responsabilidad adecuada y todas las medidas necesarias para poder trabajar en las diferentes obras. Esto es un esfuerzo que tiene que ver desde las diferentes caras, con el apoyo del talento humano y obviamente desde los diferentes líderes que se tienen en las organizaciones y obviamente en las construcciones. La implementación de las medidas es crucial y es uno de los retos más grandes que tenemos que afrontar, porque deben ser muy rigurosos y tienen que ser muy acorde a lo que estamos desarrollando en los protocolos, y parte de eso es mostrar el ejemplo que nos trae hoy Amarillo. Y la relación con servicios subcontratados y la relación con proveedores y toda la cadena de valor, que ellos hacen parte de este proceso y hacen parte de toda la actividad edificadora y que ellos tienen que pertenecer y hacer parte de estos protocolos. Seguido de otros temas críticos y elementos que tienen que ser claves es el abastecimiento. Esto en parte es uno de los lineamientos más importantes que desde los diferentes sectores se han tomado. ¿Cuáles son los abastecimientos de tapabocas y otros elementos de protección personal? Los flujos de personas, hacer un mapeo de cómo son esas actividades al interior de la obra y cómo estos debían transformarse para tener mayor rigurosidad en términos de salud, una reacción frente a los casos positivos y a posibles crisis al interior de la obra, qué medidas deberíamos tomar en cada una de ellas, y obviamente aprender, crear e innovar. Esta parte es fundamental y precisamente como mencionaba Edwin, esto debe ser de forma conjunta, aprender de las buenas prácticas que se están haciendo y cómo al momento ya salir a laborar pueden tener y seguir aprendiendo en este proceso y no cometer los mismos errores que a nivel internacional se han cometido, y pues precisamente evolucionar y tener mayores prácticas. Y obviamente la documentación en este proceso es igual de necesaria. El día de hoy precisamente tenemos a Amarillo exponiéndonos cómo han desarrollado estos protocolos y desde su empresa. Entonces invito al doctor Álvarez a que nos cuente acerca de cuáles han sido estas estrategias que se contemplan para la adopción del protocolo de bioseguridad en los proyectos que desarrolla en la constructora. Doctor Álvarez, bienvenido, y a todo su equipo, le cedo la palabra. Pues ahí están viendo la presentación. Aló. Sí, doctor Jaime, ya sí. Se está... ¿Ya la están viendo? Bueno. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Camacol por la invitación y a las empresas colegas por asistir. Lo primero que corresponde decir es que no creemos
ser los profesores de esta charla, porque estamos ante una situación inédita en la que todos los días aprendemos de los colegas de otros países y de nosotros mismos. Entonces, por favor, tomen todo lo que vamos a explicarles como un aporte al gremio y estamos atentos a recibir también de ustedes todas las ayudas que nos puedan dar, y todas las ideas pues serán bienvenidas. Yo creo que esta charla se trata es como una construcción compartida de lo que tenemos que implementar en nuestras obras para el bienestar de todos nuestros trabajadores. Doctor Hemos preparado, dime. Interrumpo, ¿podrías ampliar la presentación? Estamos viendo los slides, ¿vale? Segundo. Listo, ¿ahí? Está perfecta. Muchas gracias. Bueno, digamos que antes de empezar a ver el cómo, les queremos contar qué reflexiones nos motivaron a nosotros a trabajar como hemos trabajado estos días. Primero leímos esa famosa circular 11 con mucho cuidado, circular 1 con mucho cuidado, la interiorizamos y lo primero que dijimos fue: este es un tema que más que de obras y operativo es un tema de responsabilidad social empresarial. Lo subimos al primer nivel de la organización y asumimos esto como un reto de la alta gerencia de la organización, y es un compromiso de nosotros el velar porque nuestras obras tengan los recursos, la organización y todo lo que necesiten para brindarle a nuestros trabajadores un bienestar ante esta situación. Entonces, el primer elemento que yo diría que es clave es un tema de responsabilidad social y de liderazgo gerencial. Sin eso, creo que todo lo que se monte ahí para adelante puede tener una alta probabilidad de falla. Dicho eso, les queremos contar cómo establecimos nosotros la divulgación a nuestros grupos de trabajo. Armamos una base de datos muy grande de alrededor de 700 personas. Ahí están nuestros contratistas de mano de obra, nuestros proveedores y nuestro personal de administración. Cogimos sus teléfonos y armamos unas especies de tips para, de alguna manera, bombardearlos todos los días con tips de cómo se deben comportar en las diferentes zonas del proyecto. Esos tips ya están empezando a funcionar en el día de hoy, y la idea es que vía repetición, pues nuestra gente aprenda cómo se debe comportar en el casino, en el baño, en el acceso, en la obra. Lo otro que mandamos a hacer fue unas carteleras que pretendemos tenerlas el lunes instaladas en las diferentes zonas con las medidas de prevención y mitigación que tienen que seguir en cada zona del proyecto, cómo se accede, cómo se toman los alimentos, cómo se usa el baño, cómo se entra al campamento de la obra, cómo se entra al almacén. Esas carteleras van a estar ubicadas en cada uno de esos sitios con unos tips muy particulares para cada zona. Hemos hecho capacitaciones virtuales, tanto para la gente de contratistas como para la gente de administración, aprovechando estos tiempos de cuarentena, y en este momento les podemos decir que hemos capacitado a todos nuestros contratistas y a todos nuestros trabajadores directos. No falta ya ninguno. Nos faltan los operativos con los cuales no tenemos videoconferencia, vale decir de maestros para abajo. A esos pretendemos capacitarlos la semana entrante, con lo que menciono ahí que se llaman capacitaciones presenciales. Es decir que hoy un funcionario Amarillo, un contratista Amarillo, tiene que saber qué va a encontrar el lunes en la obra. A los proveedores les enviamos un correo con las pautas y establecimos una comunicación directa con ellos para que nos pregunten si tienen dudas de cómo entregar sus productos. Entonces,
Hemos trabajado intensamente en el tema capacitación, como les cuento. Medidas específicas a implementar. Oscar, que es nuestro director SST, las va a explicar. Son 29 medidas. Ya aparte de esos tips generales que les mencioné ahora, armamos 29 medidas muy específicas que son las que vamos a implementar. No pretenden ser el top de todo, pero sí pretenden cubrir todo lo que la circular nos pide. Le doy la palabra a Oscar para que las vaya explicando poco a poco. Yo las voy a ir proyectando acá y Oscar me ayuda explicándolas en detalle. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Sí, evidentemente la compañía definió 29 estrategias, las cuales están enmarcadas dentro de la circular conjunto 001. Cuando definimos estas estrategias, nuestro propósito era, desde el principio, era que lo que vamos a escribir allí lo vamos a cumplir. Y lo vamos a cumplir para todos nuestros proyectos, todas las áreas del proyecto y todos nuestros trabajadores propios y contratistas. Definimos varios ejes como de limpieza, desinfección, el eje en salud, el eje en aspectos locativos, que ya pues les estaré contando como a manera general cada uno de ellos. Este primero lo teníamos en la presentación inicial. Hoy nos llegó una circular con respecto al ministerio en donde nos habla o nos recomienda a las empresas los sistemas de aspersión. Nosotros hasta hace unos minutos teníamos considerado este tema de aspersión corporal, pero ya con lo que nos está definiendo el ministerio, pues hemos entrado a revisar finalmente cómo va a ser ese tema de la aspersión. Entonces, este punto lo tenemos en revisión. Siguiente, por favor. Siguiente. Me dan el control de la presentación y yo la sigo, por favor. Aló, siguiente, por favor. Doctor Álvarez. Sí. Podría continuar. Ya, qué pena. Vamos a efectuar una limpieza, desinfección de la suela de los zapatos de todos nuestros trabajadores. Entendemos que uno de los mayores focos y fuentes en donde se penetra este virus son las suelas de los zapatos. Vamos a asegurar que todos nuestros trabajadores van a tener una desinfección de estas suelas. Inicialmente lo haremos con hipoclorito al 0.5%. Instalaremos unas bandejas con una capa somera para que solamente se le sumerjan las suelas de los zapatos a todos los trabajadores, no solamente al ingreso de la obra, sino también lo vamos a hacer al ingreso de los campamentos, al ingreso del casino, de los baños, todos los ingresos que tengamos en la obra, pues instalaremos estas bandejas con hipoclorito. Al igual que en las salas de ventas, organizaremos unos tapetes que no son bandejas, esto ya es como por un tema más comercial, son unos tapetes especiales que hemos logrado conseguir en el mercado, en donde también contienen este agente desinfectante. Esto es en la etapa del ingreso. Como tercera medida, vamos a efectuar una aspersión diaria cada 4 horas en las zonas comunes de la obra, campamentos, baños, casinos, almacenes. Hemos dispuesto un grupo de 4 o 5 personas, dependiendo del tamaño de la obra, cada uno con un equipo de aspersión que va a su espalda.
Tenemos diferentes agentes desinfectantes, en algunos casos estaremos utilizando alcohol, en otros casos estaremos utilizando hipoclorito, dependiendo de la superficie del área, se hará esa desinfección. Y ellos estarán todo el tiempo aplicando y haciendo recorrido por toda la obra. Aquí es importante resaltar que no solamente es bueno hacer la aspersión con el equipo, sino también pasar esa micropartícula para que toda la superficie quede impregnada del agente desinfectante. Siguiente, por favor. Estamos buscando y promoviendo también que cada persona sea responsable de la limpieza y desinfección de sus implementos de trabajo. A cada uno se le suministrará un atomizador con alcohol al 70%, toallas o papel desechable, para que todos los días, 2 veces diariamente, hagan una limpieza de sus implementos propios de trabajo, esferos, mouse, teclados, computadores portátiles, el equipo celular. Todos los días tendrán que hacerlo antes de iniciar su jornada laboral y terminando. Y aquí es importante, hemos eliminado totalmente valletillas, trapos, que realmente lo que hacen es conservar el virus. Estamos utilizando solamente elementos desechables para no conservar allí el virus. Siguiente, por favor. Antes de iniciar la jornada laboral, los trabajadores pasarán a su sitio de trabajo, se deben cambiar, seremos muy rigurosos en el sentido en que la empresa, en que el trabajador no vaya a laborar con las mismas prendas con las que ingresa. Vamos a efectuar un control sobre esto. Cada colaborador y cada campamento de los contratistas tienen su espacio para poder almacenar sus prendas. Una vez se cambian, ellos deben tomar sus elementos de protección personal, casco, gafas, guantes, todos aquellos, y lavarlos con agua y jabón suficiente. Hemos adecuado suficientes puntos de agua en las obras, dependiendo del tamaño y de la cantidad de trabajadores, precisamente para evitar aglomeraciones y que 2 veces al día, como mínimo, estas personas, nuestros trabajadores, hagan una limpieza con abundante agua y jabón de sus elementos de protección personal. Siguiente, por favor. Bien. Adicionalmente a los 5 personas o 4 que vamos a tener haciendo actividades de aspersión diaria en todo el proyecto, hemos dispuesto también un equipo de ayudantes, las cuales ellos se dedicarán a hacer limpieza de los elementos de los campamentos, como archivadores, gavetas, sillas, impresoras, manijas de puertas, porque ya como les dije en diapositiva anterior, cada trabajador será responsable de su puesto de trabajo, pero hemos dispuesto un equipo de personas para que todo el día estén desinfectando estas áreas comunes, tanto los pisos, paredes y los elementos que le acabo de mencionar. Siguiente, por favor. El casino le hemos establecido un protocolo al casino frente a cómo debe ser todo el proceso, desde la recepción del insumo, la recepción del producto, la limpieza, desinfección de todos sus productos, el manejo o la manipulación de aquellos elementos. Hemos prohibido en los casinos utilizar, o cada trabajador debe llevar su propio vaso y sus propios cubiertos. El casino es un sitio en donde vamos a ser muy rigurosos porque allí se puede presentar foco y se les ha dispuesto a ellos un protocolo como tal. Como les decía, desde el principio de que nos llega el producto hasta el momento de todas las actividades de limpieza, desinfección, es un protocolo bastante amplio que tenemos y que pues se les ha compartido a las empresas que nos prestan este servicio para que desde ya se preparen y estemos listos para el 27. Siguiente, por favor. Vamos a suministrar suficientes puntos de alcohol, gel antibacterial, toallas
jabón líquido en diferentes sitios, almacenes, campamentos, baños, casino. En la obra, unos sitios especiales en donde la gente tenga acceso para poder utilizar alcohol y estos agentes desinfectantes. Esto se hace pues a través de la distribución del proyecto, del layout del proyecto. Cada director de obra pues es el responsable de suministrar esto. Esto es un poco, nosotros desde la dirección en conjunto con la gerencia de construcción, pues se construyeron estas estrategias, pero finalmente en cabeza del director de obra, pues está el cumplimiento de todas estas actividades y de todo su equipo de trabajo. Siguiente. Suministraremos elementos de protección personal suficientes con materiales antifluido, materiales pues que ya hemos, o elementos de protección personal que hemos conseguido con proveedores que se ajustan a la necesidad de la compañía. Elaboramos una matriz de elementos de protección personal para COVID. Sabíamos pues que todas las organizaciones tienen una matriz de elementos de protección personal, pero pues la nuestra se le hizo un ajuste de acuerdo al riesgo biológico y se definieron cuáles eran los elementos de protección personal que se les debe entregar por cargo y por actividades a la luz del riesgo biológico. Entonces aquí no solamente se definió qué se les iba a entregar, sino se hizo una verificación de cada una de las actividades, a quién se le estaba entregando, qué se le estaba entregando, y mapeamos esta situación y definimos la matriz EPP para COVID-19. Siguiente, por favor. Bien, todo lo que aquí, esto es textualmente como lo habla también la circular 001, cada trabajador será responsable de limpiar y desinfectar sus cabinas de trabajo. Se les entregará un kit también, a todos se les entregará su kit de alcohol, de paños o de toallas para que como mínimo cada 3 horas estén haciendo una limpieza de su equipo. A todos se les hará firmar un compromiso y una política frente al tema del COVID-19, que todos acojamos, que todos nos acojamos hacia el cumplimiento del PAPSO y que también mantengamos nuestras condiciones de autocuidado. Siguiente, por favor. Capacitación y formación, esto está muy alineado a lo que hablaba el ingeniero Jaime Álvarez con respecto a la estrategia de comunicación. Aquí involucramos mucho también a la gerencia de mercadeo frente al desarrollo de unas piezas que sean visualmente muy atractivas, que sean fáciles de entender. Hemos desarrollado estos temas específicos con unos puntos o unos tips muy cortos y estamos atacando varios puntos: WhatsApp, correo electrónico, carteleras digitales, carteleras en físico y también durante el ingreso que vamos a tomar la temperatura, pues estaremos dándoles tips todo el tiempo a las personas de cuáles son los asuntos de autocuidado. Obviamente, pues las charlas no las hemos denominado tanto como capacitación, sino estamos denominándolas como charlas porque pues serán grupos pequeños y no serán de mayor de 10, 15 minutos estas charlas. Siguiente, por favor. Hemos definido un protocolo de qué hacer en caso de un caso sospechoso, qué hacer en caso de un caso positivo. Y ese protocolo lo vamos a estar socializando semana a semana a través de las charlas y de los tips para que cada trabajador tenga la claridad qué hacer en caso de. ¿Sí? Hemos definido también unos canales de comunicación en caso de un evento. Tendremos dos circuitos de comunicación, uno hacia la gerencia de construcción y otro ya hacia el tema médico, para atacar ambos frentes desde la operación y desde lo médico. Siguiente, por favor. Como le decía el ingeniero Jaime hace unos minutos, publicaremos afiches, carteleras en baños, almacenes, campamentos, casinos. Vamos a meter
información y a publicar información en todos los sitios por donde estén los trabajadores. Adicionalmente a esto, los contratistas también en sus campamentos deberán pues publicar información asociada a la prevención del COVID-19. Siguiente. Es súper importante el personal de aseo y limpieza, que son las personas que hemos definido, aquellos ayudantes que se dedicarán a las actividades de aspersión y a las actividades de limpieza, que ellos entiendan el porqué de las cosas. Entonces, con ellos haremos un plan de capacitación riguroso, no solamente en qué tienen que hacer, sino cómo lo tienen que hacer y para qué. Aquí lo que buscamos es que realmente este grupo de personas entiendan por qué ese agente desinfectante, cómo lo tienen que hacer y no simplemente hacer una tarea por la cual me pusieron y tengo que cumplirla. No, aquí buscamos generarle conciencia a esta cuadrilla de limpieza y desinfección para que hagan muy bien su trabajo. ¿Qué vamos a hacer al ingreso del proyecto? Pues hemos eliminado o suspendido mejor el sistema de acceso biométrico. Nuestras obras tienen un sistema el cual puede ser o por medio biométrico o por medio de lector de barras. El sistema biométrico lo hemos suspendido, esto lo suspendimos desde antes de la cuarentena. El trabajador deberá ingresar ahora es con su carnet, marcando con el código de barras y tendrá que conservar su carnet. Antes lo teníamos en la portería por un tema de seguridad física. Hoy por hoy el mismo trabajador marca en el código de barras y sigue a laborar. Tomaremos temperatura. Hemos dotado las obras con una cantidad suficiente de termómetros corporales para la toma de temperatura y hemos dispuesto un grupo de personas para que hagan esta actividad todo el tiempo. No solamente va a ser en las horas pico de ingreso, sino durante todo el ingreso vamos a tener la medición de temperatura y vamos a efectuar, esto ya Yanili nos lo contará más adelante, todo un proceso muy riguroso de control de la temperatura, cuántas personas le tomamos la temperatura, cuántos grados centígrados, porque es importante hacer un monitoreo y finalmente esto es un programa de bioseguridad, pues el cual debe ser medible y debemos de presentar pues los resultados de implementación. Siguiente, por favor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en el momento en que tengamos un caso positivo? Inmediatamente cogemos el trabajador o la trabajadora, lo remitimos hacia la zona de cuidado de salud. Allí, pues que hemos destinado la misma zona donde se prestan los primeros auxilios. Seguramente en algunas horas puntuales tendremos que hacer algunos ajustes de carácter locativo. Pero inmediatamente esta persona se pasará a la zona de cuidado de salud, se le notificará a la dirección de obra, a la coordinación de SST y paralelamente ya se le notificará al médico ocupacional que hemos destinado para el tema del COVID, para que ese médico nos dé la orientación frente al manejo del caso. Entonces, si lo remitimos a la EPS o si simplemente se tiene que remitir hacia su casa y verificar el tema del transporte también en caso del diagnóstico que nos vaya a dar el médico. En el punto 17, pues vamos a organizar diferentes horarios con tiempos de 30 minutos entre el uno y el otro. Exactamente, pues estamos revisando el tema de los horarios, pero sí se definirán varios con lapsos de 30 minutos para evitar las aglomeraciones, para evitar incomodidades también a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, para evitar precisamente la aglomeración en el transporte público. Entonces se definirán estos horarios y esos horarios pues lo coordinará cada director de obra en conjunto con su contratista dependiendo la programación y la planeación del proyecto que se tenga ese día. Siguiente, por favor. Frente al tema de salud que tenemos, hemos definido
unos protocolos ya de atención médica, hemos conformado un equipo médico que está dado por una enfermera de salud ocupacional de la ARL, está conformado por un médico ocupacional conformado también por parte de la ARL, que son las personas que se van a dedicar a hacer el seguimiento médico de todos los casos por mínima sospecha que sea, ¿sí? Entonces, de ellos recibiremos el direccionamiento frente a los temas. Efectuamos ya un cuestionario de condiciones de salud frente a hacer el censo para conocer el personal en riesgo, que sean mayores de 60 años, que tengan patologías que menciona la circular. Ya tenemos mapeado ese personal. Ahora lo que estamos haciendo es revisando de ese personal que en ese cuestionario menciona que tiene alguna patología, médicamente ya se está revisando en su historia clínica ocupacional la preexistencia de estas condiciones médicas. Igualmente, cada 2 días a la semana, lunes y jueves, hemos montado una encuesta en FOR para que cada persona reporte su sintomatología los lunes y los jueves. Esa información le llegará solamente a la médica que tenemos asignada, porque esa persona será la encargada de hacer el monitoreo de sintomatología de las personas. Siguiente, por favor. Aquí ya lo hablamos, lo del seguimiento médico. Esto lo tenemos implementado desde antes de salir a cuarentena, porque antes de la cuarentena, recuerdan ustedes pues que teníamos que guardar 14 días para la gente que tenía contacto con casos positivos, que venían del extranjero. Entonces, desde antes de la cuarentena iniciamos con este seguimiento médico. Siguiente, por favor. Lo que les hablaba, lo de la zona de condiciones de salud, de cuidado de salud, pues realmente es la misma zona de primeros auxilios, con unas adecuaciones locativas para donde se requiera, con la dotación que se necesita. Aquí más que tener la zona de cuidado de salud, que es una obligación, es muy importante y hemos querido trabajar mucho en eso, es qué voy a hacer en caso de, ¿sí? Saber cómo voy a manejar y cómo voy a proceder ante la situación. Siguiente, por favor. En temas locativos, pues entonces haremos un aforo o estamos haciendo ya un aforo en campamentos, casinos, salas de reuniones, almacenes, en donde estamos verificando de acuerdo al tamaño del área, cuántas personas máximo pueden estar allí. Vamos a señalizar ese aforo. Aquí pueden estar máximo 5 personas y vamos a buscar, digamos, en los campamentos, haciendo unos ajustes locativos y de inmuebles para asegurarnos de que no haya personal con menos de 2 metros en su radio. Y en las salas de reuniones, casinos, pues dejaremos solamente las sillas y los puestos suficientes para cuidar ese aforo que se va a hacer en cada sala. Siguiente, por favor. Marcaremos los puntos cada 2 metros de ingreso, de casino, baños, todos los sitios donde hemos identificado que hay aglomeración de personal, hemos marcado puntos que no interfieran más de 2 metros. Siguiente. Lo de los horarios de los contratistas, como ya lo habíamos hablado, se definieron unos horarios, tanto para el ingreso, para la salida, como para el consumo de los alimentos en el casino. Esos horarios tendrán que ser coordinados y conciliados con el director de obra. Siguiente. La asignación de los inspectores de SST por cada 100 trabajadores. Acá lo que hicimos fue un trabajo también de revisar qué cantidad de inspectores teníamos por obra, tanto personal, tanto propios como inspectores de las empresas contratistas, revisar su nivel de escolaridad, revisar si tenían licencia en SST y más que eso, la vigencia de su licencia. Eso es una tarea que normalmente hacemos, pero volvimos a hacer ese monitoreo para asegurarnos de que estábamos al día y efectuamos un consolidado de cuántos trabajadores tengo, cuántos inspectores de SST cuento y por cuántos, per cápitamente, cuántos inspectores tendría por persona, que pues es un punto que afortunadamente lo tenemos chuleado. Siguiente.
En los almacenes, pues hemos definido unas zonas de entrega o fuera del almacén, donde en los casos en los que no se puede, una zona de entrega de insumos, cemento, enchape, se tienen estas zonas, y allí tendremos dispuesto una persona haciendo aspersión todo el tiempo, durante el tiempo de la recepción del insumo. Cuando esta persona pues no tenga nada por aspersar, pues se irá para el almacén a limpiar herramienta, desinfectar muebles y estas cosas. Siguiente. Acá igualmente lo del área de recepción de insumos, se efectuará pues la limpieza. Se han definido unas situaciones específicas para el almacén, en donde hemos desarrollado ya algunas charlas con los almacenistas para socializarles y sensibilizarlos de cuáles son sus funciones y la responsabilidad no solamente de administrar un recurso, sino administrarlo de una manera responsable frente al riesgo del COVID. Y frente a las nuevas responsabilidades que él tendrá en la atención del PAPSO. Siguiente. Frente al tema de transporte, tenemos solamente 2 proyectos donde suministramos un transporte que es un transporte muy corto. Eso es en la ciudad de Cartagena. Básicamente aquí lo que hemos definido hasta el momento para el transporte que nosotros colocamos como compañía, pues vamos a hacer unos protocolos de limpieza y desinfección antes de abordar el bus, el uso intercalado de las sillas, la desinfección después de haber abordado tanto la cabina como la zona donde están las sillas del bus, las responsabilidades que tiene el conductor. El conductor tiene la orden que no iniciará la marcha hasta tanto el personal esté intercalado y todos tengan su protección respiratoria o su tapabocas. Eso es una responsabilidad que tiene él. Y antes de abordar, pues hemos suministrado gel antibacterial. En una mesa le tendremos allí su gel antes de que la gente aborde, se limpie muy bien sus manos y aborde el transporte. Siguiente. La aspersión de las cabinas, como les decía. Y ya. Siguiente. Esas son las estrategias que hemos definido, que hoy por hoy nuestros directores de proyectos y directores de obra, en cabeza de la gerencia de construcción, están trabajando para asegurarnos de su implementación. Desde la semana anterior, con la dirección de compras, hemos venido haciendo toda la estrategia de la adquisición de los insumos, de las alianzas con los proveedores y de cómo ha sido la distribución y la logística de estos elementos para que lleguen a cada obra a tiempo. Esto ha sido un trabajo en equipo de toda la compañía, mercadeo, construcción, compras, talento, en donde pues todos vamos a llegar a un solo fin y es lograr abrir nuestros proyectos de una manera segura y responsable. Muchas gracias. Ahí la ven, ¿cierto? No estamos viendo tu pantalla. ¿Cómo hago? Ahí sí, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, estos son digamos que hasta aquí van como las medidas concretas y específicas a implementar en las obras. Lo que les vamos a mostrar ahora es un poco el plan de divulgación, que como les decíamos al principio, lo que queremos es enviar permanentemente tips a nuestros contratistas, a nuestros trabajadores, a la gente de administración, con estos mensajitos que preparamos por zonas. Si ustedes van a ver, hay unos de carácter general que manda la circular 001 y hay otros de carácter muy particular que es un poco el extracto de lo que se encuentra después de leer uno el documento. Lo voy a pasar rápidamente, solo a manera de ejemplo.
de cómo estamos llegándole a la gente con el mensaje. Por ejemplo, esta es una cartelera que vamos a poner en la entrada de los proyectos, que define qué es el coronavirus, cómo se transmite, cómo se mitiga. Esta es otra, cómo puede tener una persona el virus y no tener síntomas. Es un poco de carácter general y va a estar en la entrada de los proyectos. Resalto algo aquí y lo van a encontrar en todos nuestros mensajes, que es el autocuidado y la responsabilidad para con su familia y sus compañeros. Esto va a estar en la entrada de los proyectos. Más de la entrada de los proyectos. ¿Qué pasa si tiene síntomas? Como cosas del día a día. Esta es otra cartelera, cómo salir de su vivienda en este caso. Cómo regresar a su casa. Todo esto lo sacamos del documento. ¿Cómo deben actuar los trabajadores que convivan con personas calificadas como de alto riesgo? ¿Cómo deben ingresar a la obra? ¿Cómo deben salir de la obra? ¿Cómo deben actuar durante su día de trabajo? ¿Cómo deben comportarse en el almacén de la obra? Un poco aquí el mensaje que queremos dar con esto es empoderar al almacenista para que cuando llegue la persona a reclamarle el material o la herramienta, apoyado en esa cartelera pueda actuar. Un poco lo que nos pasa a veces es que al almacenista llega el contratista grande de la obra y lo matonea y lo regaña. Estamos poniéndole esta cartelera al lado, en la ventana de despacho, para que él se apoye en esto y diga, yo a usted no le despacho porque están aquí 15 personas aglomeradas y eso no me lo permite. Ese es un poco el mensaje. Cómo actuar en los campamentos cuando van a hacer el corte, cuando van a pedir un vale, cómo deben actuar. También empoderar a la gente, a la residente administrativa, al auxiliar, al residente técnico, empoderarlos dándole este respaldo para que se sientan sólidos en su forma de actuar. Cómo actuar en los campamentos, cómo actuar en los baños, qué recomendaciones hay para su uso. Insisto en el tema del autocuidado y la responsabilidad con la familia. Cómo actuar en el casino. Quizás Oscar no lo dijo, pero tomamos la medida de que el casino va a servir en plato su comida y cada trabajador tiene que llevar sus cubiertos y el vaso. Un poco para disminuir el peligro de contagio por esos dos elementos. Ya Oscar lo mencionó, dividir en varios turnos la atención del casino. Como esto no se puede quedar en el papel, ni puede ser simplemente buenas intenciones, armamos un checklist de apertura que nos lo va a explicar Yanili, que es nuestra directora administrativa, y vamos a tener un checklist de operación. El checklist de apertura es cómo lo venimos aplicando desde hace unos 3 o 4 días, después de hacer el listado de cosas, y dijimos, bueno, estas tareas hay que tenerlas, y todos los días a las 5 de la tarde hacemos un corte para ver cómo hemos avanzado. Yanili nos va a contar cómo es el control de ese checklist de apertura, y vamos a montar un checklist de operación que vamos a controlar diariamente. Personas que no están asociadas a la operación de la obra. Nosotros tenemos un cargo que se llama coordinadores administrativos, que si ustedes lo quieren ver de alguna manera, es una especie como de interventor administrativo en las obras. Ellos nos van a reportar todos los días a las 5 si se tomó la temperatura, si el acceso fue como dijimos, si el casino tuvo los turnos, si repartimos los tapabocas, en fin. Vamos a ver en este momento los controles de apertura. Yanili, ayúdame, por favor. Buenas tardes. Sí, como lo menciona el ingeniero Jaime, diseñamos unos controles para la apertura de nuestras obras. Dentro de estos controles tenemos un checklist que lo estamos a diario revisando, donde estamos colocando pues
Sí, hicimos las videoconferencias a todo el personal técnico, quienes asistieron con nombre propio de cada una de las personas que asisten, tanto de nuestro personal técnico y administrativo como del personal de los contratistas. Acá estamos abordando a toda la población de las obras. También estamos verificando todos los días qué insumos nos están llegando a las obras de todos esos elementos de bioseguridad que compramos con los proveedores, como son los aspersores, los termómetros, los tapabocas, el gel, el alcohol, todos los elementos necesarios para poder abrir nuestras obras y garantizar las medidas de seguridad. Entonces, todos los días decimos, en esta obra nos llegaron X insumos, nos faltan estos y le estamos haciendo un seguimiento a diario. Tenemos ya definidas las personas que van a manejar los aspersores, que van a hacer todo el tema de desinfección de los campamentos. El tema de las carteleras, como lo comentaba el ingeniero Jaime, pues son carteleras donde tenemos todos nuestros tips y estas van a estar instaladas ya el lunes en las obras para tener toda la divulgación. Y tenemos también pues los horarios del casino, como ya lo mencionaban, el casino va a manejar por horarios para evitar las aglomeraciones de personas. Y las zonas demarcadas para las filas, como son las del ingreso y las del casino también. Ese es como nuestro checklist de apertura. Y también tenemos el tema del control de apertura operativa. Estos controles, ¿cómo funcionan? Vamos a tener unos controles tipo como Casa Limpia, si los han visto, donde hay un control muy básico que tiene la fecha, tiene la hora, la persona que va a hacer esa desinfección o esa limpieza y la persona que se encarga de revisar, de chequear y de avalar que eso se hizo. Entonces, para poder garantizar que se cumplan todas las medidas del protocolo que implementamos, es necesario llevar estos controles a diario y tener personas que lo hagan y que lo supervisen y que a diario estemos llevando un informe de estas medidas. Entonces, estos controles pues básicamente son para el ingreso del personal, cuántas personas ingresaron a la obra, a cuántas personas se les hizo la desinfección, la temperatura de cada una de las personas que se registró al ingreso, el uso constante de los elementos de protección como los tapabocas, los guantes, las gafas, la limpieza de sus demás elementos de seguridad como los cascos, una plantilla de control de insumos en el lavado de las manos. Siempre va a pasar una persona cada 3 horas, cada 4 horas y va a estar revisando que estén los insumos necesarios para el lavado de las manos, es decir, el jabón de las manos líquido, el gel antibacterial, que en ningún momento nos falten esos insumos y podamos garantizar esas medidas de seguridad. La desinfección en las zonas comunes, la desinfección de los puestos de trabajo, que siempre estén limpiándose, se les esté haciendo aseo, se les aplique el alcohol, la desinfección de los campamentos, que será a través de aspersores, la desinfección también de nuestra maquinaria, sobre todo los que tienen cabinas, eso también tiene un periodo para estarlas desinfectando, la desinfección del casino a nivel de cocina y a nivel de comedor, porque son dos áreas diferentes y pues ambas deben tener su protocolo de desinfección. Y pues la asistencia al comedor como tal en la hora del desayuno, con los diferentes horarios que se pusieron en la obra, en el horario del almuerzo, en fin. Con estos controles, los coordinadores administrativos, como lo mencionaba el ingeniero Jaime, ellos van a hacer una especie de interventoría a estas medidas de seguridad. Esta interventoría que ellos hacen es básicamente revisar que el control se cumplió en los horarios establecidos, fue revisado y avalado por la persona responsable de cada control y con esto se hace un informe que se presenta todos los días al final del día a la gerencia, indicando que se están cumpliendo absolutamente todos los protocolos. Entonces, con esto garantizamos que las medidas se cumplan y se mantengan, que no se vaya a perder esta buena mejora que tenemos y se nos mantenga durante el tiempo y evitemos los contagios y aseguremos nuestras obras. Muchas gracias. Doctor Álvarez, tiene el micrófono apagado.
Gracias. Para cerrar el círculo y apuntalar mejor el cumplimiento de esas medidas, le voy a dar la palabra a nuestra gerente de talento humano, María Paulina Rivadeneira, que está implementando un par de medidas adicionales muy poderosas en aras a que esto se cumpla. Gracias, Jaime. Sí, para adicional a todo el soporte que vamos a dar desde la gerencia de talento a todo el tema de formación, que en este momento se vuelve un aspecto crítico, hemos definido un otro sí a los contratos de trabajo, donde las personas manifiestan que conocen todas las políticas y las medidas que ha implementado la compañía y se comprometen a su cabal cumplimiento. Estos otros sí tienen alcance para nuestros empleados directos como para los empleados que tenemos contratados a través de empresas temporales. Estamos convencidos que el éxito de todas estas medidas depende en gran parte de ese compromiso y esa responsabilidad de los colaboradores en su autocuidado. En cuanto a los contratistas, hicimos lo mismo en los contratos de obra civil que tenemos con ellos, se hizo un anexo donde se implementa también esta política, ellos se acogen y también de la misma manera garantizan la difusión a todos sus trabajadores. Eso sería. No sé si ya podemos iniciar las preguntas. Sí, creo. Mil gracias, María Paulina. Hasta aquí va nuestra presentación. Si quieren, abrimos entonces, como dice María Paulina, la sesión de preguntas, que más que de preguntas yo creo que es como de compartir experiencias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime. Doctor Jaime y a todo su equipo por la intervención. En estos momentos tenemos conectados 4.500, más de 4.500 personas. ¿Sí? Entonces, aprovechamos para seguirlos invitando a que nos envíen las preguntas. En este momento tenemos 464 preguntas pues, que vamos a seleccionar, digamos, al final de la sesión, ¿sí? Para poderlas revisar en compañía del equipo de Amarillo. Y bueno, para continuar, dada la contingencia que el sector ha tenido que adaptarse y demostrar la resiliencia en una situación difícil como la que estamos viviendo. Para el gremio es muy importante conocer y compartir las buenas prácticas de adopción del protocolo. Amarillo nos especifica varias estrategias para la aplicación del protocolo para sus proyectos de construcción. La circular que publicó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio menciona los líderes de obra como director de obra, la interventoría y supervisores que deben fomentar las políticas que se establecen en este protocolo. Como lo mencionaba al inicio del taller, el liderazgo es la clave para el éxito del cumplimiento de estas medidas. Doctor Jaime, ¿qué medidas podemos aplicar para empoderar a los trabajadores del sector para ejercer como líderes en el protocolo? Sí, yo creo que pues medidas como diferente tipo, la principal de ellas es hacer conciencia de que lo que estamos cuidando aquí no son las utilidades del proyecto, no son ni siquiera el salario de ellos, sino la vida propia y la vida de los familiares. Yo creo que a esto hay que acercársele a este tema más desde la responsabilidad familiar y de la conciencia de lo que estamos jugando es con la salud de nosotros mismos, que más que a través de medidas coercitivas que si bien nos sobran y hay que implantarlas, implementarlas y divulgarlas, creo que la única salida que tenemos hoy en día es el autocuidado y la responsabilidad familiar con el entorno. Gracias, doctor Álvarez. Otra parte que mencionaban bastante importante era el tema de la comunicación y mostraban varios ejemplos de cómo lo están tratando, así como los flujos de información. Quisiera preguntarle a usted y a su equipo cuáles son esos canales de comunicación que la constructora ha contemplado para lograr el cumplimiento de las medidas de prevención expuestas en el protocolo, ya que hay veces que los diferentes grupos dentro de los que trabajan dentro de la obra, a veces no todos contemplan la tecnología, no tienen todos el celular para acceder a esa comunicación. ¿Qué han pensado al respecto? Sí, lo dijimos.
digamos, vamos a usar como 5 o 6 canales de comunicación. El primero de ellos, correo. Cogimos una base de datos muy, muy grande de toda la gente de administración y contratistas y vamos a bombardearlos a ellos con esos mensajes que les proyectamos hace un rato, día y noche. Por la mañana un mensaje, por la tarde otro mensaje. Por la mañana el mensaje del campamento, por la tarde el mensaje del casino, al otro día el mensaje de los baños, y eso lo vamos a hacer permanentemente durante los siguientes meses. Entonces tenemos el correo, el chat, las carteleras, los tips que vamos a dar en la entrada de la obra y capacitaciones en pequeños grupos que vamos a dar durante el día a los diferentes grupos de atención. Esos son los medios de divulgación que tenemos. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Otra, digamos, pregunta muy recurrente es el tema de que cuando uno lee la circular, digamos, la primera vez que llegó esa circular, que fue ya en la semana antepasada ya, ve una impresión y genera un impacto, una de la ley dice va a generar un impacto en los costos del proyecto al aplicar en estas medidas. ¿Cómo se ha estimado estos sobrecostos, o bueno, si los han evaluado en la implementación del protocolo de sus proyectos al momento de aplicarlos? ¿Cuál ha sido el enfoque que se aborda en el tema? Sí, el enfoque, John, ha sido básicamente relación costo-beneficio. Digamos que si no hacemos esto, lo que podemos tener es una crisis en el sector y una crisis de salud muy grande en la población. Entonces, casi que en este momento el tema de los costos pasa a un segundo plano, ya llegará el momento de verlo, pero creemos que es el momento de ser generosos y de no ahorrar esfuerzos para implementar. Compramos materiales para 2 meses y vamos a evaluar su consumo porque no lo tenemos suficientemente claro todavía en términos de alcohol, de tapabocas, de gel. Y digamos es una cifra manejable. Tenemos la feliz coincidencia que como tenemos muchos proyectos podemos diferir costos y conseguir unas economías de escala interesantes. Pero en este momento estamos enfocados fundamentalmente a que nuestras obras tengan los recursos para cuidarse. Gracias, doctor James. Vamos a empezar con algunas preguntas del público, ya que vamos a seleccionar algunas de ellas. Dentro de lo que han preguntado es ¿cuál es la mejor agente para desinfectar esos instrumentos específicos como arnés, slingats, etcétera, sin afectar la resistencia de los equipos? ¿Han pensado algo al respecto? Digamos, el tema de arnés y eslingas, pues no vamos a utilizar agentes desinfectantes de tipo químico porque pueden llegar a deteriorar las fibras del equipo, ¿sí? Para los arnés y las eslingas, lo que vamos a hacer es un proceso de lavado con agua y jabón sumergido, de tal manera que pues, el equipo no se vaya a ver afectado, porque pues sabemos que estos elementos son elementos textiles, los cuales al contacto con algún agente químico pues puede llegar a tener un deterioro de este. Tampoco lo podemos hacer con hipoclorito porque puede llegar a corroer los herrajes del elemento, en donde se puede ver pues afectada la seguridad o la seguridad que presta aquel insumo. Gracias. Otra de las preguntas que hemos registrado, ¿el casino tendrá alguna variación en su funcionamiento? ¿Entregarán comida en desechables? Pues ya mencionaron que cada uno van a hacer una estrategia para que cada uno traiga sus propios equipos, pero el funcionamiento de la barra desaparece y del casino simplemente dejan el de los comedores.
Oscar. Sí, el casino, como lo decíamos, cada uno va a llevar sus elementos propios. Realmente no queremos promover el uso de elementos desechables por un tema de tipo ambiental también, especialmente el licopor. Eso pues nos generaría un alto impacto desde lo ambiental. El aforo de los comedores es clave, los horarios de consumo del casino junto con los directores de obra y los contratistas se deben definir. Y el protocolo que hemos definido específicamente para esta zona, la cual ellos deben de cumplir y que también está dentro del proceso de seguimiento y auditoría interna que vamos a llevar a cabo. Y claro, evidentemente la barra de comida la tenemos que eliminar. Tenemos que proteger todos los productos como los snacks, las gaseosas, las botellas, para evitar que se contagien con alguna microsaliva. Quizás agregar ahí que vamos a prohibir, de hecho lo tenemos prohibido de tiempo atrás, la llegada de la señora a vender empanadas a las 10 de la mañana o a vender tamales el sábado a la 1 de la tarde, porque eso puede ser una fuente de contagio muy importante, porque no sabemos de dónde va a venir esa señora con sus empanadas. Entonces, toda la gente va a tener que tomar sus alimentos, o bien los lleva desde su casa, o bien los toma en el casino, pero no vamos a permitir salir a la gente a comprar ahí en la calle lo que pasan haciendo los vendedores ambulantes. Muchas gracias. Otra pregunta sería, uno de los retos que tiene la aplicación del protocolo está relacionada con las medidas de movilidad y aplicación de horarios flexibles en obra. ¿Cómo aborda la constructora estos retos? Sí, muy bien, importantísima pregunta. Nosotros le propusimos a la administración ya hace una semana 2 horarios de trabajo, uno empezando a las 5 o 5:30 de la mañana y saliendo a las 3:30 de la tarde, y otro entrando a las 10 de la mañana y saliendo a las 7:30 de la noche. Eso fue producto de una encuesta que aplicamos durante la semana pasada, viendo cuáles eran las preferencias de nuestros contratistas, y nos dio exactamente la mitad de la gente quisiera entrar a las 5 y la otra mitad a las 10. Les pusimos esas 2 horarios nada más. Nos dieron mitad y mitad y le propusimos a la administración eso a través de Camacol o con Camacol. Ahí hay un gana-gana en el sentido de que los sistemas de transporte público se ven menos demandados porque estas serán horas valle, y adicionalmente dividimos la gente más o menos en 2, una a las 5 y la otra mitad a las 10. Y logramos un poco satisfacer las necesidades de nuestros contratistas, muchos de los cuales no podían llegar a las 5 o 5:30 de la mañana, y a otros sí les parecía indiferente. Lo que eso dio es una tendencia de que la gente de obra, de estructura y de obra gris, mamposteros, pañetadores, no tienen lío en llegar a las 5, y los de acabados llegan a las 10. El cocinero, el ventanero, el señor que instala los mesones en mármol, el del piso, esos van a llegar a las 10. Creemos que eso es de buen recibo, entendemos que es de buen recibo de la administración de Bogotá, porque como les digo, baja la presión sobre los sistemas de transporte masivo, y ojalá, digamos, esa es la incertidumbre más grande que tenemos para abrir en Bogotá, ese tema de los horarios y la aprobación del PAPSO, que si lo van a hacer uno a uno, pues se pueden tomar bastante tiempo. Revisando hasta hoy había 700 PAPSOs radicados. Nos da un poco de temor el proceso de revisión, cuánto les pueda tomar. Esas 2 cosas. Adicionalmente estamos buscando unos convenios con empresas de bicicletas, y la empresa tomó la decisión de facilitar la compra de bicicletas, dándoles crédito, dándoles un descuento, financiándoles una parte a los trabajadores que estén interesados en comprar bicicletas. Eso no lo tenemos todavía en concreto, pero sí estamos buscando contactos con 2 o 3 firmas en Cartagena,
en Villavicencio, en Ibagué, donde crearles como una línea de crédito a los trabajadores. Vaya y compre la bicicleta y yo le regalo el 20% de la bicicleta. Digamos que con eso logramos disminuir la presión sobre los sistemas de transporte masivo. Es la incertidumbre más grande que hoy tenemos con la administración y estamos trabajando de la mano de ellos. Entendemos perfectamente cuando la administración dice que no puede trabajar a más del 35% Transmilenio, lo entendemos perfectamente y estamos tratando de acomodarnos a esa realidad. Gracias, doctor Álvarez. Aprovechando que en este momento tenemos un equipo multidisciplinar, creo que se hace una pregunta al momento de elaborar el protocolo, ¿cómo establecieron este grupo de profesionales al interior de la empresa para poder desarrollar esto? O sea, ¿quién compone este grupo de expertos al interior de Amarillo que apoyaron en la elaboración del protocolo? Pues básicamente, digamos, la naturaleza del documento nos hizo, desde el Construcciones, mirar a Talento y Talento nos miró a Construcciones. Clarísimamente éramos los líderes del proceso. Vinculamos al área de mercadeo, que tiene contacto con la gente de publicidad y nos está ayudando con el diseño de las carteleras. Vinculamos al área de TICS, porque nos va a tener que ayudar en el tema de el disparo de todos esos correos que vamos a mandar de Recorderis, y fundamentalmente la alta gerencia. Roberto Moreno llama 14 veces al día para ver cómo va la cosa. Entonces, digamos que esas son las áreas en este momento involucradas. Compras también, para comprar los elementos de primera necesidad. Esas son las áreas que estamos vinculadas en el proceso. Muchas gracias, doctor Álvarez. Tenemos otra inquietud que nos hacen acerca de las salas de venta. ¿Cómo se manejan esta gestión de las salas de ventas que actualmente, digamos, bueno, que estuvieron en su momento cerrado y que podrían abrir con esta circular? ¿Cómo han enfocado estas medidas? Sí, la posición nuestra es, en este momento no vale la pena abrir las salas de venta, no las vamos a abrir. Y no las vamos a abrir porque no habría cómo, nuestros clientes no van a poder llegar a las salas de venta hoy en día. Entonces, en principio, hasta el 11 de mayo las vamos a mantener cerradas, y el 11 de mayo tenemos alguna parte de estas medidas que oyeron, se van a replicar en la sala de ventas. El manejo del gel, el manejo de la desinfectante, el manejo del tapabocas, eso se va a replicar allá, pero no antes del 11 de mayo, porque nos parece que no va a haber gente para llegar a las salas de venta. Gracias, doctor Álvarez. Como última pregunta, quisiera hacerle también a los demás que están acá participando dentro del grupo de Amarillo. Claramente hay que manejar en términos de liderazgo y comunicación, evitar el miedo en todas las personas, desde talento humano y también, no sé, mirando apoyo con las ARLs, han intentado mirar alguna estrategia al respecto para, además de las capacitaciones, con las familias de los mismos trabajadores, etcétera. María Paulina, de pronto. Sí, ya. Básicamente lo estamos manejando a través de las comunicaciones. Creemos que en la medida en que las personas tengan la información, conozcan cuáles son los riesgos, cómo mitigarlos, pues en esa medida las personas, pues digamos, pueden minimizar el sentimiento de miedo. Igual estamos generando los canales de comunicación para ellos cuando necesiten. Les estamos enseñando cómo reportar cualquier síntoma. Están sintiendo, digamos, todo el apoyo de la compañía, todo el monitoreo que estamos haciendo, y creo que desde ahí es como les hemos llegado hasta el momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Jaime, a todo su equipo. Bueno, en este momento cerramos la ronda de preguntas al público. Agradecemos a los participantes por sus preguntas. Quisiéramos terminar este conversatorio con un mensaje de cierre. Doctor Jaime, un mensaje de cierre para los participantes de este taller y el equipo, pues puede unirse a esta invitación. Sí, yo creo que en este momento la palabra se llama resiliencia y se llama generosidad y compartir las buenas y las malas experiencias. Nosotros lo que trajimos aquí hoy fue un decálogo de cosas que pretendemos implementar, pero estamos oídos despiertos a lo que nos puedan retroalimentar y compartir los colegas para mejorar o cambiar nuestros procesos, y de parte nuestra, pues total apertura también para compartir, como lo hemos hecho hoy, nuestras ideas. Yo creo que aquí no se trata de salir adelante la empresa 1 o la empresa 2, sino salir adelante todos como sociedad. Así es. Y Bueno. sería, sugiero darle la palabra a 2 o 3 asistentes para que nos hagan comentarios o nos den su opinión. Sí, de las preguntas que hemos hecho son parte de las preguntas que les hemos realizado. Aquí estoy leyendo algunas. Bueno, hay algunas que estamos resolviendo que son específicamente del protocolo. Quiere saber qué debe aprobar el protocolo una vez esté listo, pues el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. No sé si John tengas alguna otra pregunta, las que tengas recopiladas. No, de acuerdo con las preguntas que estamos viendo, de momento están relacionadas algunas con la circular. Entonces, digamos, la estamos respondiendo en la medida con el equipo. Entonces, yo creo que estamos alineados. Entonces, damos por finalidad al taller. Agradezco de nuevo muchísimo a todo el equipo de Amarillo por este espacio. Agradecer también a todos los asistentes por participar. Este video va a estar grabado y para que por favor estén atentos en nuestras redes para compartir el video que va a estar subido en YouTube. Y pues agradecer de nuevo al doctor Álvarez y a su equipo por haber compartido estas experiencias, por este desarrollo tan arduo que han desarrollado, que seguramente pues darán un buen ejemplo a las demás constructoras para poder también seguir elaborando de ellos. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias. Gracias.